buenos días. Gracias por acompañarnos a una edición más de Coffee Brain. Y el día de hoy, pues, es un programa muy especial. Tenemos de invitada a Claudia Guillemot, psicóloga, especialista en temas de violencia de género, activista social acá en Cancún. Bienvenida, Claudia. No, gracias por la invitación. Tenemos además a Mercedes Navarro. Ella es psicóloga, especialista en tanatología. También estuvo muy presente con nosotros durante todo este Coffee Brain. Está también con nosotros la doctora en neuropsicología, Abril Nuche. Forma parte del equipo de Brain and Mind y también estuvo acompañándonos durante estas ediciones durante todo el año. Por supuesto, de casa, bienvenida. Por supuesto, de casa, la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra infantil y de adolescentes y terapeuta familiar. Y en los controles, pues nos acompaña, como siempre, Monique de Amas1 Estrategia Digital. Muchas gracias, Monique. Pues bienvenidas a todas, ¿no? Gracias. Gracias. La idea un poco de esta charla del día de hoy, pues es compartir esta experiencia de pandemia, de este año bizarro, extraño, donde creo que desde el punto de vista personal y profesional también ha sido como de muchísimo aprendizaje. Y pues a través de esto, de esta experiencia y como profesionales todas de la salud mental, pues compartir con nuestra audiencia, ¿no? Es no solo quizá la experiencia personal, sino qué les dejamos, ¿no? ¿Qué les podemos transmitir para sembrar un poco de esperanza, ¿no? A todo lo que viene. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres? Empiezo. Adelante, Mercedes. Bueno, aquí con lo que sugieres que compartamos con todos, bueno, yo para iniciar, seguramente en varias ocasiones todos de nosotros perdimos el equilibrio, ¿verdad? Durante el año. Y la realidad es que eso no es ningún desastre. Permanecer equilibrados de verdad que es un gran reto. Y este año ha sido un tiempo de transformación, de reinventarnos, de retos. Quizá ahorita que estamos haciendo este recuento, podemos empezar a identificar qué beneficios surgieron como consecuencia de la pandemia, porque también hubo beneficios, ¿no? Y yo creo que todos dimos lo mejor. Ibas a decir, Claudia. No, adelante. Todos dimos lo mejor de nosotros. Creo eso es justo lo que iba a decir antes de entrar al aire. Creo que fue un año en el que todos nos pensábamos que ya hasta ahí llegábamos y vimos que no, que somos más fuertes de lo que a veces creemos. Sobre todo porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Piensen en marzo y no teníamos ni idea, ¿no? No sabíamos ni los tiempos, no sabíamos de plataformas, no teníamos idea de lo que era estar confinados y además con este manejo. Creo que de pronto el tema de pandemia, de que hay un virus allá afuera, voy a decir algo que tal vez sea inadecuado, pero pasó como a segundo término, ¿no? Es decir, hubo un momento que sí era muy importante, ya hay que estar guardados, y después era como todo lo que estamos lidiando alrededor de una pandemia, pero se nos olvida de pronto que el virus sigue ahí, ¿no? Y que no hemos resuelto esa parte. Ay, sí, yo creo que nos llevó a todos al límite, nos sigue llevando y nos vamos dando cuenta que nuestro límite se va haciendo cada vez más grande. Cada vez aprendemos más. Al principio el confinamiento para mí era aburrición, sí, qué aburrido va a ser, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y al principio fue un poco también como comer y ver que películas y saber como todo lo que haces en vacaciones y ya estamos de vacaciones obligadas. Poco a poco se fue haciendo algo tremendo que nos fue llevando a reconocernos a nosotros mismos en un lugar en donde no teníamos ni idea que podíamos estar. Así es. Fíjate, yo en ese punto yo pienso que con el tiempo nos fuimos haciendo resilientes de alguna manera, y eso, cuando tú te vas haciendo resiliente, eso te da ese push, ese impulso para continuar con la vida a pesar de las circunstancias adversas, porque como bien lo dices, no sabemos cuánto más, pero ya vamos más resistentes. Los que le han entrado y reconocen esto y te levantas, aunque esté todo esto, bueno, vas teniendo este impulso para continuar con la vida.
Sí, después de que, o sea, hay como estos altos y bajos y de repente cuando uno está en esos momentos que se sienten bien aburridos, bien pesados, ay, que dice uno, esto está así como que si no te detienes a pensarlo, lo sientes y no entiendes por qué te sientes así como limitado, como aburrido, como cansado. Y yo Pero quisiera rescatar también como esta parte tan bonita que tuvimos aquí en los espacios que compartimos de no nada más centrarnos en nosotras como mujeres y profesionistas, ¿no? Sino voltear a ver el mundo de los niños y las niñas, de la escuela, de los adolescentes, de los adultos mayores, de cómo cada uno en estos grupos podemos vivir pues esta pandemia y el confinamiento y los ajustes de vida de manera tan diferente, ¿no? sí, ese ver hacia afuera, Ujú. no desconectarnos con lo que está pasando y llevar nuestro proceso de la mano con el de los demás, creo que es lo que le da un sentido y entonces puedes ir hacia arriba otra vez fortalecido, ¿no? Esa fue una de las cosas más difíciles, creo. Por un lado, la impotencia, el ver que allá afuera había un montón de gente sufriendo cosas tremendas, los amigos médicos, los maestros, las personas enfermas, las personas que estaban perdiendo a alguien, y uno acá como que se sentía en su burbuja, al final bien, pero sufriendo. Y era una impotencia tremenda. Y esas ganas de, es que quiero hacer algo, pero no sé qué. Y encontrarnos en esa situación nos hizo ser muy creativos y aprender un montón de formas de ayudar, ¿no? Digo, nosotros, mejor como psicólogos, como terapeutas, como médicos, encontramos una en nuestro trabajo, pero también encontramos muchas, ¿no? Donando y ayudando y escuchando a nuestros amigos y siempre como intentando aportar algo. Creo que Aprendimos un montón. sí, Sí, creo que en este punto de quiebre algo muy importante, ¿no? Y era lo que transmitimos quizá durante todos los programas, era como encontrar este motivo de día, encontrar este sentido, ¿no? De que desde el lugar en el que estoy, cómo me reinvento, qué es lo que va a hacer que me levante y le dé un sentido a mi vida, aunque haya tenido que parar mi trabajo. ¿No? Y fue como el inicio de lo que decía Mercedes, ¿no? Como de esta resiliencia, nos llevamos al límite, definitivamente. definitivamente. Y yo les quiero preguntar, ¿no? Como a ustedes es, ¿cuál consideran ustedes que fue como ese punto de quiebre? Porque ha sido bien interesante como, si al principio, como decía Abril, quizá lo veíamos hasta como unas vacaciones, ¿no? Donde no entendíamos qué pasaba, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así, entonces podía ser como hasta divertido, pero al final llevamos casi 9 meses así. Y yo lo que he observado es los últimos 3 meses ha sido como el quiebre, ¿no? De ya muchas personas. ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué opinan de esto? A ver, a título personal, ¿no? Y creo que esto puede servirle a quienes hayan pasado experiencias parecidas. Yo, pues muy temprano en la pandemia, perdí el trabajo que tenía, ¿no? En una asociación civil. Entonces fue primero como entender el tema laboral, ¿no? No sé si a ustedes, pero a mí la consulta de pronto fue como -4, ¿no? En lo que entendíamos el tema de las plataformas y cómo se podría recuperar esa parte de atención. Y después me dio COVID, ¿no? Que afortunadamente fue muy generosa conmigo la enfermedad. Entonces fue como transitar esta experiencia que se platica allá afuera, pero también a título personal, ¿no? Más las preocupaciones que te dan en relación, pues, con la familia, los hijos, esta parte que todos vivimos y ahorita a lo largo de todos estos meses, después de haber transitado esas experiencias, digo, bueno, ya no me puede pasar más, ¿no? O sea, siempre estás con el tema de la familia, pero digo, bueno, ahorita ya agarramos cierta rutina, lo que sigue pues es la vacuna. O sea, de alguna manera ya no es tanto el punto de quiebre para mí. A mí como que me pasó muy al principio y el COVID, cuando ya teníamos como la parte de las pruebas, ya sabías que sí era, o sea, de alguna manera se dio en los tiempos que tenía que darse y creo que eso puede ser un referente para mucha gente que vivió lo mismo, tal vez en momentos distintos de estos 9 meses, pero vivió lo mismo, temas laborales, temas de salud, temas de incertidumbre y después cómo encontrar cierta rutina en estas nuevas maneras de estar, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, bueno, en un proceso de duelo siempre hay esta pregunta, ¿no? Que te haces, ¿qué sentido tiene esto que me pasó? Como estás platicando, Claudia, también desde mi trinchera, pues todos enfrentamos eso. De repente la consulta también a mí se me quedó desierta, el no salir, el ya no ver a las personas que acostumbrabas a ver. ver. Sí, y te vas adaptando, te vas buscando nuevas formas, ¿no? Ese sentido que nos preguntamos tanto, ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno, lo vamos viendo, quizá ahorita es un buen momento de ver, a ver, esto que yo fui capaz de hacer ante esta crisis, esos recursos que utilicé, bueno, pues ese es el sentido que tiene, ¿no? Queremos ver el sentido cuando estamos aquí enfrente de esta pandemia de la adversidad, pues claro que no le encontramos ningún sentido, tanto sufrimiento, tanta muerte, tanto encierro, tanta economía para abajo. Sin embargo, ya ahorita que son 10 meses, sí podemos voltear y ver, a ver, llegué hasta aquí. Entonces, ese sentido, eso que he sido capaz de hacer, pues eso tiene sentido. Y vas a hablar, Lupita. Bueno, mi punto de quiebre fue después, o sea, como que al principio no sentí tanto, a lo mejor me puse como en esta, como en esta visualización de son un par de meses, como que estaba tal vez en negación, estaba con la esperanza de esto se acaba pronto, como tratando de mantener un ritmo de ejercicio, de no descuidar la dieta, los ritmos de sueño, como que estaba muy ocupada en eso y yo cuando lo sentí así fuertísimo fue hace un par de meses que les comento que me pasó esto, que sentía así como que, híjole, ¿por qué me siento tan aburrida, tan cansada, ¿no? Como creo que me seguí como en una normalidad, lo cual me ayudó mucho al principio, pero ya después tuve que hacer un alto y decir, pues es que esto ya está crónico. O sea, no el hecho de que ya lleve 7 meses sin ver a las personas que quiero, más que por videollamada, no porque ya lleve unos meses limitada de todo eso que me gustaba y me caía bien, no quiere decir que ya no lo necesito y que ya puedo estar perfectamente bien. Entonces fue hacer como un reanálisis y ponerme otra pila y decir, bueno, esto es crónico y hay que mantener un ritmo y vivir el duelo, porque sí, ahí está, ¿no? Pues yo lo viví muy distinto por mi hijo. La verdad es que tengo un hijo de 4 años y él es el que me ha mantenido cuerda completamente. Porque, bueno, primero sí fue, yo creo que mi punto de quiebre fue muy al principio. Fue, pues obviamente el miedo de que mis papás se enfermaran, sobre todo mi papá, que está en Ciudad de México, que los dos tienen muchísimos factores de riesgo, pero él estaba allá y él es una persona pues adicta al trabajo y médico y no iba a dejar de trabajar y lo seguía trabajando y seguía en sus cirugías y demás. Y en un momento dado yo estaba súper preocupada por eso hasta que asumí y pude soltar eso. Y dije, ok, es una persona que sabe perfectamente lo que está pasando, que sabe perfectamente cómo cuidarse, que lo hace todo el tiempo y que si algo le pasa será también porque él lo decide y es su responsabilidad. Y ya, fue como soltarlo. Y después de eso fue más fácil. Como que pude dedicarme a lo que me tenía que dedicar, que era pues mantener la rutina de mi hijo, mantenerlo cuerdo a él, mantenerlo divertido, pero también sano, pero también durmiendo a sus horas. Y como que el estarme preocupando por eso ha hecho que yo me mantenga muchísimo más cuerda, ¿no? Y claro, él es el que también ya está, su punto de quiebre ha sido, yo creo que ya este último mes, que ya está, que ya no se aguanta ni él. Y entonces, pues igual, tenemos que buscar qué hacemos. Pues ahora vámonos a la playa, pues ahora busquemos un parque, pues ahora vámonos y vamos buscando cositas porque tenemos que mantenernos cuerdos. Entonces, él ha sido completamente mi cordura, totalmente.
acabas de decir algo, Abril, como súper importante, y creo que esto fue un aprendizaje para todo el mundo, para toda la humanidad, aprender a soltar. Creo que algo que nos permitió la pandemia es darnos cuenta no solamente de la fragilidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Que no somos omnipotentes como pensábamos que éramos, y que si creíamos que teníamos el control de las cosas, creo que esto nos enseñó otra vez, como muchas veces nos ha pasado a muchos, que no tenemos control de nada y que la mejor forma de ir surfeando como todos estos meses fue soltando, lo cual me parece, o lo que a mí me tocaba ver en consulta, ha sido algo, y también a título personal, fue algo bien difícil. O sea, creo que si hay algo con lo que se está batallando es con soltar todo. Estabilidad, rutinas, trabajos, amigos, todo. No sé, ¿qué opinas? Soltar. Pero principalmente algo que yo vi en consulta desde el principio y lo sigo viendo es ese miedo a la muerte. Ese fue el que nos puso enfrente, pues es que todo el año hemos tenido a la muerte aquí y nos la restregan en la cara cada segundo. Entonces, eso, el miedo a la muerte, creo que eso es algo que hemos tenido que aprender a otra vez resignificar completamente, porque si no, no podemos vivir. Sí, ahora otra vez dijiste algo súper importante, resignificar nuestra vida. Tenemos que hacer eso, así que no hay para dónde hacerse, ¿no? Fíjate que yo coincido, sin embargo, lo que yo he visto es que de pronto estamos centrados como en todo esto que nos soltamos, ¿no? Y se nos olvida el tema de ahí hay un bicho que sí mata personas, ¿no? Y que ha matado a muchos. Como en este seguir tratando de vivir la vida lo mejor que se pueda, unos con más retos, unos con menos, y hasta que te llega el tema de recordarnos por qué estamos aquí, porque hay una enfermedad allá afuera, entonces muchos como que vuelven a regresar ya, sí creo que en algún momento ha habido, tal vez por lo largo del periodo, espacios en los que la gente dice, ay, ya, si me va a dar que me dé, ¿no? Pero como en este ánimo también de tratar de recuperar la vida como la conocíamos, a mí me sigue pues como doliendo mucho esta parte de entrar con cubrebocas a donde sea que tengas que ir y además en las salidas mínimas que hay que hacer, ¿no? O el no poder abrazar a la gente, es decir, hay cosas que anhelo que podamos recuperar, ¿no? No sé si valga la pena soltarlas como tal, sino que ¿cómo lo vamos a tener otra vez? Sí, justo yo pensaba en soltar sin soltar, aunque parezca paradójico, sin soltar la esperanza, o sea, porque soltar por completo a lo mejor nos lleva a decir, ay, pues ¿para qué trabajo si al cabo que, ¿para qué ahorro si mañana, ¿no? Entonces, es como no aferrarse, como no apegarse, como tener presente esto que dice Abril, que ahorita lo tenemos aquí todo el tiempo, pero la realidad es que la muerte es una posibilidad para todos en cualquier momento. Entonces yo creo que esto un poco también nos coloca en un punto de realidad en el que más que tener miedo puede ser una conciencia de nuestra finitud como seres humanos y que si logramos resignificar eso, como dice Mercedes también, podemos tener una vida súper plena, sabiendo que sí, puede ser el último día para cualquiera de nosotros, como lo puede ser cualquier otro momento y nadie lo sabe. Y entonces podemos vivir cada día con ese ánimo, con esa esperanza, con ese dar a los demás lo mejor, hacer lo mejor, que uno disfrutar este día como si pero también con la esperanza de que hay un futuro, ¿no? Sí, es bien importante no perder la esperanza. Yo también creo que es tiempo también de cosas buenas, ¿no? Claudia menciona algo importante, que la gente se va relajando. Yo he visto algo un poco diferente en mi consulta en este último mes. La gente ya se está dando cuenta que regresó y sí está empezando a tener más precauciones, porque me ha tocado los mismos comentarios de los pacientes que antes no. Y ahora sí, otra vez ya está muy fuerte, hay que cuidarnos, ¿no? Y gente que he comentado, ¿no? Que ha platicado conmigo. Entonces, creo que ahorita el ver que regresa también ya está haciendo un poquito más de conciencia y también de ver todas las muertes. Cada vez son más cercanas las muertes que escuchamos, ¿no?
Antes es así como muy lejano y cada vez va siendo como más cercano, que sabes de gente que se muere por el COVID. Y bueno, uno más, nosotros más, ¿verdad? Que estamos en el área de la salud mental. Entonces, como dice Lupita, es un equilibrio, o sea, no necesariamente tiene que ser algo tan terrible todo lo que nos sucedió, porque también nos puede ayudar esto que dices de la esperanza, es parte de las fortalezas humanas. Entonces también darnos cuenta a lo mejor qué tan ausentes hemos estado de nosotros mismos. En este tiempo, Claudia, seguramente a ti te ha tocado, es tiempo de analizar cómo son nuestras relaciones. No, bueno, ¿No? absolutamente. Cuestionarnos también, el convivir tanto te llega a cuestionar, bueno, ¿dónde quiero reavivar el amor o en dónde se acabó el amor? También es identificar qué nos inspira, qué nos ha inspirado y qué nos inspira para agarrarnos de eso y tener esa esperanza y esa visión. Yo de verdad lo que extraño es poder abrazar. Poder abrazar, poder convivir con mis hijos que están lejos y que no es muy frecuente la convivencia, pero bueno, la vía. Uh-huh. Entonces, eso lo extraño. Entonces, hay que identificar qué nos inspira. Y en esta parte de las relaciones, ¿no? Por ahí alguien decía que se habían visibilizado muchas cosas que ahí estaban y que de pronto la pandemia nos da la oportunidad como de tomar decisiones diferentes. Yo al principio, sí, como les digo, sin saber a lo que nos estábamos enfrentando, yo decía, bueno, no sé si es el mejor lugar para tomar decisiones, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, podemos estar desde el hartazgo, desde el cansancio, desde la incertidumbre y a veces no son buenos lugares para tomar decisiones. Pero por otro lado, esto se ha alargado y la mayor parte, especialmente en la consulta, te dicen, no, es que esto nada más lo sacó a flote. Esta es una palabra que oigo mucho, lo sacó a flote, esto ya estaba, simplemente fue una manera de ponérmelo enfrente y decir, haz algo. Entonces también creo que es un buen momento de redireccionar aquellas cosas que tal vez habíamos dejado pendientes y que la pandemia nos permite, ¿no? Tomar en cuenta y hacer algo diferente. Que como seres humanos creo que fue tanta la vulnerabilidad en la que estuvimos que sacamos lo mejor y lo que peor. seguimos estando. Y lo peor. Y lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. A ver, déjenme preguntarles algo, ¿no? Nos dedicamos, o sea, dedicarse a la salud mental es un área que, algo que a mí me parece fabuloso es que uno no deja de sorprenderse en el día a día, ¿no? Cada día es un aprendizaje, cada día es un descubrimiento y es muy difícil perder como esta capacidad de asombro. ¿Qué fue lo que en su experiencia profesional, porque todas tienen muchos años de experiencia, empezaron a ver por primera vez que era algo o que no se veía o que uno asumía que no existía y que les impactó como demasiado? Porque salieron muchas cosas, o sea, cambió la psique de las personas, cambió y esto trajo consigo una serie de problemáticas, de patologías que a lo mejor no veíamos o eran infrecuentes. Los niveles de violencia y los abusos contra niños y niñas y adolescentes. Es algo que diferentes instituciones internacionales advirtieron que podía darse, que podía haber atrasos muy importantes en los logros en temas de género y en temas de las mujeres. Y desafortunadamente en Quintana Roo, cuando menos, los índices son realmente muy preocupantes, ¿no? Muy preocupantes. Es decir, sí la pandemia puede sacar lo mejor de las personas, hacernos una mejor versión, si no aprovechamos esto para algo positivo, pero hay por ahí también un grupo de personas muy importante en cuanto a número que esta pandemia recrudeció, como digo, ya estaba ahí, pero se volvió un tema realmente, de hecho lo dicen, es la segunda pandemia que estamos atendiendo y en la consulta fue muy evidente. Sabes, ahí no sé, como tú dices, si salió a flote y es algo que se empezó a ver más porque en la interacción es más difícil a lo mejor esconderlo, ¿no? Bueno, es como algo que se me ocurre a mí como pensar y a lo mejor yo ahí la parte que me gustó mucho, pues fueron todas esas personas, familias, que hicieron un alto al darse cuenta, pues que estando en casa más tiempo no estaban tan a gusto como
se hubieran imaginado. Como se hubieran imaginado, claro. Y entonces buscaron ayuda, buscaron la forma y pulieron circunstancias y que me encanta, de repente dicen, bueno, yo gracias a esto pude retomar a mi familia en un momento en donde todavía era bueno, era un momento para salvar la familia, porque mis hijos están chicos. Y algo que pudieron haber padecido muchísimo terminó siendo un espacio de convivencia armonioso. Armonioso. Sí, a mí, no, si quieres Abril y después yo. Adelante. Ok. No, en este punto de las cosas que vi diferentes, es que varios pacientes llegaron a mí, pero por la pandemia los hizo como reaccionar para tratar de cambiar cosas. O también otros muchos que siempre habían manejado a lo mejor mucho estrés, una ansiedad que ni se daban cuenta y la pandemia los estalló, y al ir a una ayuda profesional modificaron muchísimo su vida, como que les fue más fácil esa modificación de hábitos estando en estas circunstancias que cuando estamos normalmente. Sí. Sí, es que a nosotros nos tocó ver a los que vinieron a pedir ayuda. Exacto. Y entonces Exacto. logramos, ¿no? Entre todos y entre ellos, ¿no? Mejorar y sacar algo bueno de esto tan terrible. No nos toca ver todos los que no, ¿no? Lo que Y no llega. ahí es donde entran todas Sí, esas claro. estadísticas y demás. Sí, pero creo que tienes toda la razón, Abril. Nos toca ver exactamente al que está buscando alternativas de cambio, al que está tratando de entender por qué esto fue tan difícil o si efectivamente eran decisiones que había dejado postergadas. Y efectivamente, sí, para muchos ha sido, pues creo que la mayoría que llega a consulta, cuando menos un espacio de reflexión diferente, ¿no? Claro. Y desde mi trinchera, a mí lo que me tocó ver, que también salió a flote, porque no es que no estuviera ahí, fueron los problemas cognitivos, pero sobre todo en los niños. Yo creo que este cambio a ahora educación en línea, los niños que ya teníamos identificados y que ya estábamos viendo y ya habíamos incluso evaluado y demás, pues como que intentamos a irle paliando y como que intentamos también ir tranquilizando a los papás, decirles lo que iban a esperar, cómo irlo manejando y demás. Pero muchos llegaron precisamente por este tremendo cambio, porque se dieron cuenta que había un problema cognitivo, porque obviamente al ponerlos enfrente de una pantalla ya no pueden mantener el mismo ritmo, ya se les hace demasiado complicado, muchos de plano dijeron no puedo, ya no, muchos no lograron terminar la prepa, no lograron terminar el año escolar, y entonces bueno, ahí es donde también brincaron un montón de problemas que a lo mejor no se veían y no se hubieran visto, porque normalmente son los que van paliando, los amigos les van ayudando, o ellos mismos, ¿no? En todas sus compensaciones de, pues entrego las tareas, me la pasan los amigos, me pasan el examen, toda esta compensación social les ayuda a compensar la parte A salir cognitiva. adelante, claro. No, estaban solos y fue donde brincaron todos estos problemas. Entonces, eso es lo que yo sí observé que salió muchísimo a flote, ¿no? Lo que necesitamos de los demás, todo lo que necesitamos de ellos, todo lo que nos ayudan a crecer. Sí, eso sí, es indudable, ¿no? Que somos seres sociales. Aquí están comentando, también hubo muchas separaciones, claro. Sí. Yo creo, bueno, aparte de esa convivencia que no estás acostumbrado, ¿no? Es paradójico, como dice Lupita, ¿no? Uno anhela la familia y ya cuando estás con ella en las 24 horas del día ya la quieres exterminar. Pero efectivamente yo creo que también dio tiempo a las personas de reflexionar y de darnos cuenta de muchas cosas que a veces o no querías o no te dabas cuenta. Y al estar todo el tiempo con la familia, en el caso de las parejas, pues te das cuenta. ¿Sabes? Yo creo que facilitó encontrar lo importante. Como que de repente creo que estar en esta orilla del abismo, que de repente nos sentíamos así por momentos, creo que te hace más fácil seleccionar qué sí es importante y qué está así como que nada más consumiendo tu tiempo, ¿no? Kitsia, para ti, tú pusiste la pregunta en la mesa. ¿Cuál fue mi gran descubrimiento?
Híjole, es que fueron muchos. Fueron muchos. Primero, o sea, mi gran descubrimiento es ver lo resilientes que podemos ser los seres humanos, ¿no? O sea, que así como tenemos esta gran capacidad también para... A ver, es como pensábamos que no podíamos y de pronto nos dimos cuenta que podíamos lo que hacíamos y más, ¿no? O sea, es como este descubrimiento de una fortaleza que dices, no manches, ¿de dónde viene? ¿No? O ¿de dónde vino? Pero que tiene como un motor, que tiene un propósito, ¿no? El otro gran descubrimiento, ¿no? Hablando como de la salud mental, y coincido con Claudia, yo me quedé en shock. Era un tema, a ver, yo al no ser terapeuta como tal, era un tema que sí, claro, lo veía y canalizaba cuando salía, pero de pronto para mi sorpresa fue ver la cantidad de violencia que había en los hogares. Eso para mí fue espeluznante, ¿no? Fue uno de los motivos por los que hicimos el primer Coffee Break que hicimos con Claudia, es como de, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde canalizamos? Eso fue para mí impresionante y me hizo salir de mi burbuja también. O sea, me hizo como persona darme cuenta que no todo es lo que pasa en las paredes del consultorio y que hay un mundo más allá. Dolió así de, ¡ouch! Pásenme el curita y la sutura, ¿no? Porque no se quita. Y entonces generó como una sensibilidad, ¿no? Diferente. Eso fue como el gran descubrimiento. Y yo creo que la otra, ¿no? Y me he convertido como en una promotora de la educación emocional, es darme cuenta cómo no estamos educados emocionalmente, ¿no? El aprender cómo a transmitir esta parte de la importancia de las emociones y de la función que cumple cada una, porque si algo que hemos experimentado todos los seres humanos en este momento son emociones que quizá no sabíamos que teníamos, ¿no? Emociones que nunca habíamos vivido y que cuando les damos un sentido y cuando logramos entender de qué están compuestas y logramos soltarlas, la vida puede ir mejor. Hombre, soltarlas, sentirlas, aceptarlas. Sentirlas, sí, claro. Validarlas. Sí. Reconocerlas y nombrarlas, ¿no? Porque a veces hasta eso, si no nombras, no existe. Y yo, bueno, así como Kitsi está en la promotoría de las emociones, yo estoy en la de las habilidades sociales, ¿no? Cómo escuchar mejor, cómo hablar mejor, cómo plantear de una manera diferente una problemática o algo que no te está gustando, porque cosas pequeñitas de todos los días estaban escalando a unas situaciones verdaderamente de ministerio público, ¿no? Entonces, si no desarrollamos esta parte, pues miren el país violentado en el que vivimos, ¿no? Y si no atendemos la violencia al interior de las familias, vamos a seguir teniendo la violencia allá afuera. Entonces, el tema de las habilidades, de los tiempos, de la escucha, como algo que parece como muy novedoso, ¿no? Pero que en estas convivencias extraordinarias que hemos tenido, pues se tiene que echar a andar, porque de otra manera, pues qué padre que no te ves en todo el día, pero cuando te tienes que ver todo el día, a ver cómo lo resolvemos. Sí, yo creo que de todas estas habilidades sociales van de la mano también lo que les decía de fortalezas humanas. El creador de la psicología positiva, él dice que todos podemos ser vencedores cuando actuamos de acuerdo a las fortalezas y virtudes. Y efectivamente ahí está esa compasión, ese ser generoso, esa gratitud, esa esperanza, esa alegría, ese sed de conocimiento, ese respeto. Bueno, todos tenemos las fortalezas humanas, ¿no? Y las virtudes, no, a lo mejor no les sabemos poner el nombre, pero las podemos actuar. Y van de la mano con esta inteligencia emocional, con esta asertividad, con esta mejor comunicación, mejor comprensión. Y todos tenemos esa capacidad, uno, de desarrollarlas, de seguirlas desarrollando esas fortalezas y también de elegir cómo emplearlas en la vida diaria, ¿no? Cómo emplearlas en la toma de nuestras decisiones. Sé que suena así como muy fácil y muy bonito. Sé que no es bonito porque a la hora que estás adentro del vaso con la tormenta, pues no las alcanzas a ver. No, y afortunadamente estas habilidades y todo esto que tú mencionas también se vio y afortunadamente no es nuevo en nuestro país porque también las respuestas
social, sobre todo al inicio, como de contención, de compartir alimentos, de abrir comedores comunitarios. Esta parte de virtudes que tú mencionas a nivel social también se sintió muchísimo y creo que es algo muy importante de nuestra cultura. A lo mejor tengo 2 bolsas de frijoles, pero te regalo una y a lo mejor nada más tengo lentejas para comer, pero te invito a comer porque tú también tienes hambre. Esa parte yo también la vi, la escuché y me encanta porque justamente lo que dices desde la virtud, también hubo ahí mucha oportunidad de ayudar y se ayudó con la satisfacción que eso queda para quien ayuda, para quien es ayudado también, pero también ayudar y ahí Kitsia generalmente lo menciona el tema del altruismo, tuvimos mucha oportunidad y eso también nos dio un balance positivo. Sí, yo creo que cada quien desde su lugar, desde su trinchera, hemos ido pudiendo aportar algo, ¿no? No, no es como dice Abril, claro, hay mucho sufrimiento afuera, hay muchos que no tienen el alcance, sí, pero pues no podemos hacer todo por todos, pero sí podemos hacer mucho por lo que está, con lo que está cerca, ¿no? También en este tiempo a lo mejor fuimos descubriendo que necesitamos trabajar un poco más interiormente. Como dice Lupita, efectivamente hay gente que ayudar, ese compartir, ese dar de tu parte para poder apoyar al otro, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que estamos preparados de esa manera para seguir evolucionando como seres humanos. Y está otro sentido de todo esto. Estábamos cada quien tan en nuestro mundo, en un mundo individualista, obviamente, y no podemos cegarnos que por la pandemia se sentaba la familia a comer y cada quien con su celular. O sea, era una desconexión total. Entonces, yo creo que también es un buen tiempo de hacer un alto, lo hicimos a la fuerza. Bueno, pues ver qué podemos desarrollar, cómo nos podemos seguir evolucionando. Para eso estamos, ¿no? Para Yo, crecer como seres humanos. y yo pensaría también, digo, para los que vivimos en Quintana Roo, yo sé que esto llega a otros lugares, es que tan bueno, y en otras ciudades, pues con sus otros retos, pero no se nos olviden las tormentas y los huracanes, ¿no? Que también fue como, híjole, una más, ¿no? Como otra, y quédate sin luz, y estas cosas que más o menos te ayudaban en el transitar de todos los días y que de pronto a los miedos naturales del lugar donde vivimos, ¿no? Y donde, bueno, si hay personas de otros lados, no se diga Tabasco y no se diga otros lugares que están viviendo pues otras realidades en medio de esta pandemia. A mí de pronto cuando estamos platicando me estoy dando cuenta que estamos hablando como en pasado. Entiendo que es una recapitulación de todo el año, pero pues esto Ya queremos sigue. que se acabe. Esto sigue, ¿no? Esto sigue y No, ahorita Lupita. vienen, no sé cómo les vaya a ustedes en el tema navideño y el tema de las fiestas y el tema familiar y yo en general antes de esto ya desde por ahí de noviembre empezaba a platicar con mis pacientes de cómo te va a ir este año, ¿no? Porque de pronto hay estos momentos complejos de la convivencia y no sé si ahora la pandemia nos haya como nos ayude, ¿no? Para que esto que viene, que normalmente sería como un periodo vacacional, pueda ser transitado de mejor manera, aprovechado de mejor manera, celebrado de mejor manera, que en otros años donde probablemente no le dábamos, no por la importancia de las fechas, sino por la convivencia que no se da a lo largo del año y que de pronto se da y no sabemos qué hacer con eso. Ahorita ya estamos curtidos, ya sabemos qué hacer con el tema de la convivencia, ¿no? Sí. No sé, yo creo que van a ser mucho peores, porque de por sí estas fechas son muy difíciles para muchas personas, pero ahora van a ser difíciles para todos los que antes eran bonitas, porque muchos no van a poder viajar, no se van a poder ver, no se van a poder reunir, a otros tal vez no les importe y se reúnan y entonces se van a enfermar. Creo que van a ser tremendamente más difíciles. Tal vez soy muy pesimista, espero serlo. No, es la realidad y es una oportunidad. Es una oportunidad de enfrentarte al duelo. O sea, al final es soltar, pero no soltar. O sea, sí voy a soltar y voy a tener que vivir con la tristeza que me dé sin negarla, porque sí, no va a estar padre. O sea, tampoco, a lo mejor no voy a poder estar eufórico
de felicidad, pero tampoco ponerme triste, se acabara mi posibilidad de volver a ver a mi familia. O sea, es como decir, bueno, de continuar viéndonos muchos años más adelante. Entonces, sí, no va a estar fácil, pero creo que puede ser un reto para enfrentar duelos, pérdidas, límites. Sí. Ella dice que no. Dice que no, nada más. A ver, te escucho y después yo digo mi teoría. Yo estoy empanicada con las fiestas, porque fíjense bien, y es bien interesante lo que acaba de decir Claudia, estamos hablando como en pasado. Y de pronto se nos mete como el constructo de año nuevo, vida nueva. No, no porque sea 1 de enero, el bicho ya no está. Y porque tenemos chance de descansar un periodo vacacional, como a veces solemos hacerlo, y reunirnos con la familia, significa que entonces lo podemos hacer como si no pasara nada. Está pasando y está pasando mucho. Y mi temor más grande va a un tema como de salud pública, ¿no? Mi temor más grande va a perder la perspectiva. No, ha sido tanto el bicho, como dijo Claudia al principio, ¿no? Ya el bicho ha sido como el problema menos importante, aunque sí lo es, ¿no? Porque hemos visto otras cosas, pero se nos empieza a olvidar que el bicho ahí está. Y entonces yo de la gente, o sea, lo que yo percibo es como mucho entusiasmo de, ya viene Navidad y viene mi familia, o yo todavía no sé si voy a ir, nos vamos a reunir. Yo estoy aterrada con esa parte. Estamos como perdiendo el contexto de la gravedad de lo que estamos viviendo. Y las noticias son, perdón, Mercedes, rápido, nada más, las noticias ahora, digo que mal o buen manejo de la pandemia, no vamos a politizar este tema, pero ahora sí de veras no hay camas hospitales, ahora sí de veras la gente se está muriendo, ahora sí de veras, ¿no? Y de pronto dice, bueno, se tendría esto que advertirnos más ante las fechas que vienen, efectivamente estas ideas tan... pues tan fuertes, ¿no? Estos constructos de vida, de año nuevo, vida nueva, y todo va a ser armonioso. Y la verdad es que en mi experiencia son fechas que implican muchos retos para muchas personas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esto debería de ser como más directo y más claro la información que mandan, porque a mí me sorprendió escuchar anuncios de los que vienen de Estados Unidos, ¿no? Haz tal cosa para que vengas acá. Cuando vengas, dije yo, ¿cómo es posible que promuevan eso? Todos quisiéramos viajar, todos quisiéramos ver, es que... Claro, pero no. Todos quisiéramos viajar, todos quisiéramos ver a la familia, todos quisiéramos hacer cosas diferentes. Los contagios están siendo entre familias. Es como, el mensaje es, aguántate un poquito más, no pongas en riesgo no solamente a la gente del lugar al que vas a visitar, sino a tu propia familia. O sea, Esta parte de la... Perdón. Adelante, Abril. Es que creo que hay otra cosa que también nos enseñó la pandemia. Nos enseñó a respetar. Nos enseñó a soltar, a saber que no podemos controlar lo que los demás deciden y que esto es un asunto personal. Cada quien decide cómo se cuida, decide lo que cree, decide lo que no cree, decide, porque digo, lo hemos visto todo el año, ¿no? Hay gente que todavía no cree en la enfermedad y sigue siendo incluso un tema político, ¿no? Es algo que se inventa, es algo que casi, bueno, es algo que está en las antenas de los celulares, etc. Y hemos tenido que aprender a vivir con esto, hemos tenido que aprender a respetar el cómo quieren vivir o no las demás personas. Y hemos tenido que aprender a respetar cómo se quieren cuidar y también a que ellos tengan que respetarme a mí, a poner estos límites, ¿no? Por ejemplo, en el consultorio, cuando yo empecé allá en junio a dar citas presenciales con sí, pero con estos límites, ¿no? Y cuántos pacientes, todos mis pacientes con broncas de frontales llegaban y me decían, ¿me puedo quitar el cubrebocas? No. Y les molestaba. Y ni modo, se tuvieron que aguantar, ¿no? Los niños, con los niños me ha costado muchísimo trabajo esto, ¿no? Pero pues no, y lo tienen que entender. Y híjole, y es difícil ponerles estos límites, pero pues ni modo. Ahora, al mismo tiempo, nosotros vamos a tener que asumir que hay muchísimas personas que no se van a cuidar, que van a viajar, que se van a reunir y que los contagios van a subir.
Y también tenemos que asumir que los médicos están mucho más cansados, que ya no hay medicamentos, que ya no hay nada en los hospitales. Entonces, pues nosotros, ahora sí que nosotros sabemos muy bien en la que nos metemos y cómo lo hacemos. Esto es de cada quien. Nos tenemos que tratar como adultos y tratar a los demás como adultos. Es decir, tú eres un adulto responsable y tú sabes cómo te cuidas, pero tienes que aceptar y asumir cómo me cuido yo también, ¿no? Está bien difícil. Yo tengo varios pacientes que de verdad no lo creen y ya no me peleo con eso porque ¿para qué? ¿No? Pero tienen que respetar mis límites. Claro. Sí, y estaban diciendo de Sí, la al final Navidad. tienen la responsabilidad. Sí, quería como que retomar esto de la Navidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser tampoco tan triste. Podemos ser creativos y hacerlo de diferente manera, así como estamos haciendo este Zoom, así como nos hemos acostumbrado a comunicar, a hacer reuniones virtuales, pues también, mira, de verdad, en la tanatología, obviamente las personas que pierden familiares, es difícil el primer año, todas estas primeras fechas, sobre todo Navidad, Año Nuevo. Y no hay como prepararte sin predisponerte. O sea, no tiene por qué ser doloroso, puedes dejar un momentito para llorar pues todo lo que perdiste, hacer como ese recuento y llorarle, y ya después disfrutas tu cena, ¿no? Y puedes convivir de otra manera. O sea, no necesariamente tiene que ser malo. Ya con el tiempo, a lo mejor muchos años, nos vamos a reír de esta Navidad que tuvimos virtual, ¿no? O este fin de año que la creatividad afloró y mira lo que hicieron. Pero pues también yo creo que cuando tenemos todas estas cosas, tenemos que dejarnos de pelear contra esas paredes que no podemos quitar. Sí. Y no por eso predisponernos con qué tristeza o qué difícil. Sé que es difícil, sé que es triste, lo sé, pero pues igual así como nos estamos predisponiendo, qué triste va a ser, igual nos podemos predisponer qué puedo hacer para que no sea tan triste. Voy a leer unos comentarios ya para hacer como nuestras conclusiones y mandar como ese mensaje de esperanza, ¿no? Porque al final yo todavía creo en la humanidad, todavía creo en muchas cosas, pero a ver, tenemos un comentario, ha sido una gran lección de vivir en el hoy y no hacer planes muy estrictos, aprender a fluir. Creo que este año nos dio la posibilidad de ver nuestra fortaleza a pesar de huracanes, pandemia, fallecimientos de familia, amigos y separaciones. Mandan saludos a todas las panelistas, Blanca Gutiérrez, Marcela Santervaz, Sebe Rodríguez, Ángeles García, Mayra Rodríguez, muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, ¿cuál es ese mensaje? ¿No? Con esta recapitulación que hacemos del año, ¿cuál es ese mensaje que quisieran mandar a todas las personas que han estado a lo largo de estos meses como siguiendo estas transmisiones con temas, no solo de salud mental, nos metimos también hasta en fake news, o sea, nos obligó a abrir como panoramas más allá de lo que era la patología mental y eso estuvo increíble, ¿no? Pero ¿cuál es ese mensaje hacia todas las personas? No sé quién quiere empezar. No sé, ¿quieres? ¿Alguien dice yo o ahí voy? Ahí voy. O yo, como quieran. Tú, Abril. En orden alfabético. Una amiga mía hizo una reflexión muy bonita cuando fue lo de los huracanes, porque ahí por su casa se cayeron unas ceibas. Ya ven que se supone que las ceibas son súper fuertes, ¿no? Y tienen fama como los robles, ¿no? De ser fuertes y no se caen, pues se cayeron. Y las que no se cayeron, yo no sé si ustedes vieron que se haya caído alguna palmera. ¿Una qué? Palmera. No, esas no se caen. Esas no se caen. Pero ¿cómo vuelan? Digo, ¿cómo vuelan? ¿Cómo se doblan? ¿No? O sea, parece que llegan al suelo. Son flexibles, completamente flexibles. Se mueven con el viento, se mueven con toda la adversidad. Y justamente esa es la gran enseñanza que a mí me deja esa metáfora. Todos los árboles que estaban demasiado rígidos se terminaron rompiendo, se cayeron con el aire. Y sin embargo, las palmeras que parece que van con el viento, ¿no? Que parecen ligas, ahí están, no se cayeron, porque fueron flexibles, porque se movieron con el viento.
Y yo creo que esa es una gran enseñanza que le tenemos que aprender a las palmeras. Hay que movernos con el viento. Y sí es cierto, este año nos dijo y nos reafirmó que no podemos hacer planes. No sirve. Hay que ser más espontáneos y hay que ver cómo viene el cambio y aprender a movernos con él. Yo diría que lo largo de la pandemia, cuando no sabíamos que esto se iba a alargar tanto, aquellas decisiones que pensábamos que podían ser precipitadas, que las estábamos tomando desde el hartazgo, desde algo que no acabábamos de entender, el que la pandemia se haya alargado tanto nos permite saber y ponernos como en otro lugar y decir, tal vez sí es el momento de hacer un giro de timón, de tomar decisiones que probablemente las tenía yo ahí pendientes, de redireccionar algunos aspectos de la vida que valdría la pena. ¿Por qué? Porque finalmente, pues desde la narrativa se trata de construir tu historia de vida, ¿no? Tu historia preferida de vida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Por supuesto, con todos los límites que nos permiten la convivencia humana, ¿no? No se trata de salir a hacer lo que nos da la gana, sino simplemente a saber convivir mejor, a ser mejores personas. Y a mí me parece que este alargamiento de la pandemia nos permite precisamente eso. Ya no es, híjole, a ver qué pasa y estoy tomando decisiones precipitadas. No, ya está instalada lo suficiente para que podamos reflexionar que esto que vivimos de manera diferente, de manera disruptiva, de manera compleja, es un buen aviso para hacer un cambio y elegir cómo vivir mejor. Creo que sigue la acá o le sigo. Ya no fue en orden alfabético, le sigo. Ok. Yo lo que les diría es que no nos olvidemos de agradecer, de asombrarnos, de apreciar la vida misma, de apreciar a las personas, de agradecer la naturaleza, de agradecer a Dios. Siempre el agradecimiento nos hace ver otros horizontes. Y pues con una frase me gustaría terminar, es una frase de William Faulkner que dice: no puedes nadar por nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla. Así es de que va muy de la mano con soltar y descubrir, pues, una vida, ¿no? Todo lo que podemos descubrir y seguir aportando. Lupita. Pues a continuar ejercitándonos. ¿Sí ya me escuchó? Sí. A continuar ejercitándonos en nuestra responsabilidad individual. Esto nos permite pues crecer, darnos cuenta de lo que todavía nos falta, ya que estamos en una situación en la que o crecemos y me encanta porque vamos a ser más responsables de nuestra salud física, mental, emocional, espiritual, todo lo que ustedes quieran ahí incluir. Y bueno, pues creo que esta parece ser una carrera de resistencia en la que requerimos mantener el ánimo y la fuerza en todos los sentidos. Enfoquémonos en hacerlo por nosotros mismos y echarle la mano al de al lado también cuando veamos que anda ahí flaqueando. Y yo creo que de esta forma vamos a salir adelante juntos, fortalecidos y a seguir disfrutando cada día a pesar de todo. Pues yo voy a hacer un cierre con todo lo que dijo cada una de ustedes el día de hoy, ¿no? Se habló de que perdimos como el equilibrio, donde al perder este equilibrio descubrimos esa resiliencia, que la vida nos obligó a hacer diferentes ajustes y aprendimos a soltar y a no controlar. Nos enfrentamos a muchos miedos. Dentro de esos miedos, pues fue el toparnos con la muerte, con una realidad y con una incertidumbre. Sin embargo, también esto nos dio la oportunidad como de una reinvención en todos los sentidos, ¿no? Como seres humanos. Descubrimos muchas cosas no lindas, como la violencia, que sabíamos que existía, pero quizá no habíamos tenido no la habíamos tocado como tan de cerca, ¿no? Y a esto yo le sumo como mi parte, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que da esperanza? Que de verdad, yo sí creo como en la humanidad todavía, y tengo muy claro, y creo que fue una de las cosas que aprendí en esta pandemia, es lo que dice el rabino Jonathan Sachs, que recientemente acaba de morir, que podemos enfrentar cualquier cosa, ¿no? Podemos enfrentar cualquier futuro sin miedo, sabiendo que no lo enfrentamos solos y que estamos, como siempre, acompañados, ¿no? Sobre todo de nuestra comunidad y de nuestros seres queridos.
Y con esto cerramos y quiero de verdad agradecer muchísimo, ¿no? Porque durante todo el año tanto Abril como Mercedes como Claudia estuvieron participando en muchísimos temas, cada quien desde su especialidad. La invitación sigue abierta, ¿no? Viene un año 2021 donde seguimos reinventándonos y tendremos como muchísimos otros temas. Muchas gracias de verdad a todas las personas que nos acompañaron y que lograron vencer como este estigma de la salud mental y compartir todo lo que quedaba grabado como en estos foros. Lupita, por ahí anda, seguramente nos está escuchando. Ok, aquí está. Lupita, pues trabajando de la... Aquí está, pues, mano a mano y con un trabajo de equipo para poder coordinar todo esto. Y muchísimas gracias a Monique Roji de Amazon Estrategia Digital, quien ha sido nuestra host y fan número 1 en todo este proyecto, que sin ella, pues de verdad no podría llegar a ustedes como todo esto. Deseándoles que pasen en compañía de sus seres queridos unas felices fiestas y nos vemos en enero del próximo año 2021. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay, felices fiestas. Adiós.